¿Alguna vez te has preguntado dónde podría reposar hoy el objeto más sagrado y poderoso descrito en la Biblia? El Arca de la Alianza, un enigma que ha fascinado y desconcertado a la humanidad durante milenios. Un tesoro perdido que podría reescribir la historia. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos una nueva investigación. No querrás perderte ni un solo descubrimiento. Regálanos un like a este video. Con ese simple gesto, nos ayudas enormemente a que este contenido llegue a más personas que, como tú y como yo, sienten una profunda curiosidad por estos temas. Y por supuesto, tu voz es fundamental. ¿Tienes alguna teoría inicial sobre el arca? ¿Alguna pregunta que te ronde la cabeza? Déjala en los comentarios aquí abajo. Leemos y respondemos a tantos como podemos, porque esta búsqueda la hacemos juntos. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha sido cautivada por historias de artefactos sagrados, objetos imbuidos de poder divino y misterios insondables. Pero ninguno captura tanto la imaginación, ni ha sido objeto de tanta veneración, búsqueda y especulación, como la legendaria Arca de la Alianza. Pausa. Un cofre de madera de acacia, revestido de oro puro por dentro y por fuera, con querubines alados adornando su tapa, el propiciatorio. Pero el arca era mucho más que un simple objeto litúrgico. Para el antiguo pueblo de Israel, era el propio estrado de los pies de Dios en la tierra, el símbolo más palpable de su presencia y de su pacto con su pueblo elegido. Construida bajo órdenes directas del propio Yahvé a Moisés, en las profundidades áridas del desierto del Sinaí, el Arca de la Alianza no era apenas un receptáculo para las tablas de los 10 mandamientos. Era un arma de guerra, un oráculo de consulta divina, y el epicentro de la adoración israelita durante 200 siglos. Su historia está tejida con hilos de milagros asombrosos, victorias inexplicables y el temor reverente de aquellos que osaban acercarse a su santidad avasalladora. Historias de murallas que se derrumbaron, ríos que se dividieron, plagas que asolaron enemigos e incluso la muerte instantánea para aquellos que la tocaban indebidamente. Pero lo que convierte al Arca de la Alianza en uno de los mayores misterios de la Biblia no es solo su historia de poder y gloria, sino su desaparición enigmática. En algún momento crucial de la historia de Israel, este artefacto, el más sagrado de todos, simplemente desaparece de los registros bíblicos. Sin explicaciones claras, sin un adiós ceremonial, se desvanece en las brumas del tiempo, dejando atrás un vacío de preguntas que resuenan desde hace más de 2 milenios y medio. ¿A dónde fue a parar? ¿Fue destruida por los invasores babilonios? ¿Escondida en alguna caverna secreta bajo las calles de Jerusalén? ¿Llevada a tierras lejanas, como la legendaria Etiopía? ¿O acaso su destino fue aún más extraordinario? En este especial de Misterios de la Biblia, nos embarcaremos en un viaje investigativo a través de las páginas sagradas, las crónicas antiguas y las teorías modernas para intentar desentrañar el destino del objeto más sagrado y perdido de la historia. Exploraremos su construcción divina, sus poderes aterradores, su papel central en la fe de una nación y las pistas fragmentadas que podrían conducirnos a su paradero. Prepárense, pues la búsqueda del Arca de la Alianza es un viaje al corazón de la fe, del misterio y de la propia historia. ¿Qué sucedió con el Arca de la Alianza? ¿Y será que aún existe, aguardando el día de su redescubrimiento? Para comprender la magnitud del misterio de la desaparición del Arca, primero debemos sumergirnos en su origen divino y en la meticulosidad de su construcción, conforme se detalla en el libro del Éxodo. No se trataba de un proyecto humano, sino de un diseño celestial, revelado directamente por Dios a Moisés en el monte Sinaí, un lugar
donde lo terrenal y lo divino se encontraron de forma única. El capítulo 25 del libro del Éxodo nos provee un manual de instrucciones preciso. La madera escogida fue la de acacia, conocida por su durabilidad y resistencia, simbolizando quizás la perennidad de la alianza divina y la naturaleza incorruptible de la ley de Dios. Esta madera debía ser completamente revestida de oro puro, tanto por dentro como por fuera. El oro, metal noble y reluciente, no solo indicaba la preciosidad del objeto, sino que también reflejaba la gloria y la santidad de Dios. Una moldura de oro debía circundarla, añadiendo a su majestad. En la parte superior del arca se encontraba su característica más distintiva, el propiciatorio, o caporet en hebreo, que significa lugar de expiación. Esta tapa, también de oro puro, era adornada por 2 querubines de oro labrado, uno en cada extremo, con sus rostros vueltos el uno hacia el otro y sus alas extendidas hacia adelante, cubriendo el propiciatorio. Era desde este espacio entre los querubines que Dios prometió encontrarse con Moisés y comunicar sus órdenes para el pueblo de Israel. El propiciatorio era, por lo tanto, el punto focal de la manifestación divina, el trono terrenal de Yahvé. El arca también poseía 4 argollas de oro fijadas en sus esquinas, a través de las cuales se insertaban varas de madera de acacia, igualmente revestidas de oro. Estas varas servían para transportar el arca y, crucialmente, nunca debían ser removidas, garantizando que manos humanas no tocaran directamente el objeto sagrado, preservando su santidad y protegiendo a los levitas de su peligrosa proximidad. Lo que el arca contenía también era de suma importancia: las 2 tablas de la ley, testimonio del pacto entre Dios e Israel. Posteriormente, según la tradición y el Nuevo Testamento, Hebreos 9:4, una urna de oro conteniendo el maná, el pan del cielo que alimentó a los israelitas en el desierto, y la vara de Aarón que floreció, símbolo de la autoridad sacerdotal divinamente escogida. Cada detalle, cada material, cada medida no era arbitrario. El simbolismo permeaba toda la construcción, apuntando a la trascendencia, la justicia, la misericordia y la presencia inmanente de Dios. El arca era un microcosmos del cielo en la tierra, un recordatorio constante del Dios que habitaba en medio de su pueblo, pero que también era santo, temible y totalmente otro. Entender esta sacralidad intrínseca es fundamental para aquilatar el trauma y el misterio que su eventual desaparición representaría. Cómo algo tan central y divinamente ordenado pudo simplemente esfumarse de la historia. La respuesta, o la falta de ella, es lo que nos intriga hasta hoy. El Arca de la Alianza no era un mero relicario pasivo, era un conductor activo del poder divino, una fuerza temible que intervenía decisivamente en la historia de Israel. Desde sus primeros días, su presencia fue sinónimo de eventos milagrosos y manifestaciones impresionantes de la soberanía de Yahvé. Las crónicas bíblicas están repletas de episodios que atestiguan su extraordinaria capacidad de alterar la realidad y subyugar enemigos, consolidando la fe de los israelitas y el terror en sus adversarios. Uno de los primeros y más espectaculares milagros ocurrió durante la entrada a la tierra prometida. Conforme Josué lideraba al pueblo, el río Jordán estaba en época de crecida. Una barrera aparentemente infranqueable, pero como narra el libro de Josué, capítulo 3, tan pronto como los sacerdotes que cargaban el arca pusieron los pies en las aguas, el flujo del río fue interrumpido corriente arriba y las aguas abajo siguieron hacia el mar muerto. El lecho del río se secó, permitiendo que toda la nación de Israel cruzara en tierra seca. El arca, literalmente, abrió el camino para la conquista de la herencia prometida. Poco después,
vino el famoso asedio de Jericó. Durante 6 días, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad amurallada, con los sacerdotes llevando el arca y tocando trompetas de cuerno de carnero. En el 7º día, después de 7 vueltas, al sonido prolongado de las trompetas y al grito del pueblo, las formidables murallas de Jericó se derrumbaron por completo, permitiendo una victoria aplastante. Una vez más, el arca estaba en el centro de la acción, no como un ídolo, sino como el punto focal de la intervención divina en favor de Israel. Sin embargo, el poder del arca también exigía un respeto y una obediencia extremos. Su santidad era peligrosa para los desprevenidos o irreverentes. Durante el reinado del rey David, cuando el arca estaba siendo transportada a Jerusalén de forma inadecuada, en un carro de bueyes, en vez de ser cargada por los levitas con las varas, los bueyes tropezaron. Usa, uno de los hombres que guiaba el carro, extendió la mano para sujetar el arca e impedir que cayera. En el mismo instante, como relata 1 Samuel capítulo 6, la ira del Señor se encendió contra Usa y Dios lo hirió por su acto de irreverencia. Usa murió allí mismo, al lado del arca de Dios. Este evento trágico infundió un profundo temor en David y en todo Israel, un recordatorio severo de que la santidad de Dios no debía ser tratada livianamente. Incluso cuando fue capturada por los enemigos, los filisteos, el arca demostró su poder. Llevada al templo de Dagón, en Asdod, la estatua del dios filisteo fue encontrada caída con el rostro en tierra ante el arca por 2 mañanas consecutivas. En la segunda, la cabeza y las manos de Dagón estaban rotas. Además, plagas y tumores afligieron a los filisteos en las ciudades por donde el arca pasaba, forzándolos a devolverla a Israel con ofrendas de culpa. Estos testimonios de maravillas y terrores solidificaron la reputación del arca como un objeto de poder incomparable. Su desaparición, por lo tanto, no sería solo la pérdida de un ítem sagrado, sino el silenciamiento de un canal directo de la intervención divina. ¿Cómo explicar que tamaño poder pudiese ser subyugado o perdido? El Arca de la Alianza no era un artefacto nómada sin propósito definido. Desde su creación fue destinada a ocupar el lugar más sagrado dentro de la estructura de adoración de Israel. Primero, en el tabernáculo portátil durante la peregrinación en el desierto, y luego, de forma permanente, en el magnífico templo construido por Salomón en Jerusalén. Su ubicación y la ritualística a su alrededor subrayaban su importancia como el epicentro de la relación entre Dios y su pueblo. En el tabernáculo, una tienda elaborada conforme a especificaciones divinas, el arca residía en el compartimento más interno y sagrado, conocido como el lugar santísimo o Kodesh HaKodashim. Este espacio estaba separado del lugar santo por un velo espeso y ricamente bordado. Nadie, excepto el sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo, y él solo una vez al año, durante el Yom Kippur, el día de la expiación. En este día solemne, el sumo sacerdote, tras extensos rituales de purificación, entraba con incienso para que la nube de humo cubriera el propiciatorio, el trono de la misericordia de Dios, y rociaba la sangre del sacrificio sobre él para hacer expiación por los pecados del pueblo. La presencia del arca en el lugar santísimo significaba que Dios habitaba literalmente en medio de Israel. La nube de gloria, la Shekinah, era visible sobre el tabernáculo, indicando la presencia divina. El arca era el testimonio físico de esta alianza. Era hacia ella que las oraciones eran implícitamente dirigidas, y era de encima del propiciatorio, entre los querubines, que Dios hablaba con Moisés y posteriormente se comunicaba con los líderes de Israel. Su función iba más allá de guardar las tablas de la ley. Era el punto de encuentro entre el cielo
y la tierra. Cuando el rey Salomón construyó el primer templo en Jerusalén, una estructura permanente y suntuosa, el Arca de la Alianza fue solemnemente transferida al lugar santísimo del templo llamado el Debir. El libro de Primeros Reyes, capítulo 8, describe cómo, al ser instalada, la gloria del Señor llenó el templo de tal forma que los sacerdotes no podían ministrar. Allí, el arca permaneció como el corazón de la vida religiosa y nacional de Israel durante siglos. Peregrinos venían de lejos para adorar en el templo, el lugar donde el nombre de Dios habitaba y donde su presencia era más intensamente sentida a través del arca. La estabilidad y la prominencia del arca en el templo de Salomón hacen que su subsecuente desaparición sea aún más chocante y difícil de explicar. ¿Cómo pudo el objeto central del culto, albergado en la estructura más sagrada y supuestamente segura de la nación, simplemente desaparecer? Los profetas alertaron sobre la destrucción de Jerusalén y del templo debido a los pecados de Israel, pero pocos textos hablan explícitamente sobre lo que sucedería con el arca. Su ausencia en el segundo templo, reconstruido tras el exilio babilónico, es un hecho notorio y doloroso, marcando un cambio en la forma en que la presencia de Dios era percibida. El corazón del santuario había sido removido y el misterio de su destino comenzaba a tomar forma. Durante aproximadamente 400 años, desde su instalación por Salomón, el Arca de la Alianza reposó en el lugar santísimo del primer templo, el símbolo máximo de la presencia de Dios y de la identidad de Israel. Pero la historia de Israel está marcada por ciclos de fidelidad y apostasía, y los profetas, como Jeremías y Ezequiel, alertaron repetidamente que la desobediencia continua a la alianza traería un juicio severo, incluyendo la destrucción de Jerusalén y del templo. La última mención histórica explícita del arca dentro del templo ocurre en el reinado del rey Josías, alrededor del 622 a.C. En el libro de Dos Crónicas, capítulo 35, versículo 3, Josías ordena a los levitas: «Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Minmasín, Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros». Este pasaje sugiere que por alguna razón desconocida, quizás durante los reinados anteriores de reyes idólatras como Manasés y Amón, el arca pudo haber sido removida del lugar santísimo y que Josías, en sus grandes reformas religiosas, la restauró a su debido lugar. Pero después de esta orden de Josías, la Biblia entra en un silencio profundo y perturbador sobre el destino del arca. Menos de 4 décadas después, la calamidad anunciada por los profetas se abatió sobre Judá. En 587 o 586 a.C., Nabucodonosor II, rey de Babilonia, tras un largo asedio, conquistó Jerusalén, destruyó el templo de Salomón hasta los cimientos y llevó a gran parte de la población cautiva a Babilonia. El segundo libro de los Reyes y el libro de Jeremías detallan el saqueo de los tesoros del templo, los vasos de oro y plata, las columnas de bronce, el mar de fundición. Todo fue quebrado y llevado a Babilonia. Sin embargo, en ninguna de estas listas detalladas de los objetos saqueados del templo hay mención alguna al Arca de la Alianza. Este silencio es el meollo del misterio. ¿Por qué el objeto más importante y valioso del templo no figura entre los despojos de guerra? Si los babilonios la capturaron, ¿por qué no se jactaron de tal hazaña como hicieron con otros dioses y artefactos de naciones conquistadas? Si fue destruida junto con el templo, ¿por qué ningún texto lamenta específicamente su pérdida de forma directa? El profeta Jeremías, que presenció la destrucción de Jerusalén, habla de la futura restauración de Israel y menciona que en los días venideros nunca más se dirá Arca del Pacto de Jehová,
Ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Jeremías 3:16. Algunos interpretan esto como una indicación de que el arca ya no existiría o no tendría más la misma relevancia en la nueva alianza. Otros lo ven como una profecía sobre un tiempo en que la presencia de Dios sería tan manifiesta que un símbolo físico como el arca no sería más necesario. El hecho es que cuando los judíos regresaron del exilio y reconstruyeron el templo, el segundo templo, el arca de la alianza ya no estaba presente. El lugar santísimo del segundo templo permaneció vacío, un testimonio silencioso de la gloria que había partido o que estaba oculta. El gran silencio de los textos bíblicos canónicos sobre el destino específico del arca abrió las puertas a siglos de leyendas, tradiciones y teorías conspirativas. ¿Qué sucedió realmente con ella en los caóticos años finales del reino de Judá? Este es el punto de partida para nuestra investigación sobre su paradero. Ante el silencio de los textos bíblicos sobre el destino del arca durante la invasión babilónica, una de las teorías más persistentes y emocionalmente cargadas es que nunca abandonó Jerusalén. En lugar de ello, habría sido deliberadamente escondida en un lugar secreto, presumiblemente para protegerla de la profanación y la captura por los enemigos. ¿Y qué lugar sería más lógico y seguro que las entrañas de la propia ciudad santa, posiblemente bajo el monte del templo donde se erigía el templo de Salomón? Esta teoría es alimentada por varias tradiciones judías y textos no canónicos. El segundo libro de los Macabeos, un texto deuterocanónico, relata una historia fascinante. Afirma que el profeta Jeremías, bajo orientación divina y previendo la destrucción inminente, habría llevado el arca, el tabernáculo y el altar de incienso a una cueva en el monte Nebo, el mismo monte desde donde Moisés avistó la tierra prometida y sellado la entrada. Jeremías habría declarado que el lugar permanecería desconocido hasta que Dios congregue de nuevo a su pueblo y le sea propicio. Aunque el monte Nebo no es Jerusalén, esta tradición establece un precedente para la idea de que el arca fue intencionalmente escondida por una figura profética. Otras tradiciones judías, sin embargo, apuntan específicamente a Jerusalén. El Talmud, una colección central de leyes y tradiciones rabínicas, discute la posibilidad de que el arca haya sido escondida en una cámara secreta bajo el propio lugar santísimo o en uno de los muchos túneles y pasajes que se cree existen bajo el monte del templo. Algunos textos rabínicos sugieren que el rey Josías, el último rey en cuyo reinado se menciona el arca, al percatarse de la amenaza babilónica, habría ordenado su ocultación en un lugar preparado de antemano, quizás un compartimento construido por el propio rey Salomón con esta finalidad en mente. La compleja red de túneles y cisternas bajo la Jerusalén antigua está bien documentada. Desde el túnel de Ezequías, construido para suministrar agua durante asedios, hasta pasajes descubiertos más recientemente, la ciudad subterránea siempre ha alimentado la imaginación. La idea de que el arca, el tesoro más precioso, pudiera estar resguardada en una de estas cámaras secretas, aguardando el momento adecuado para ser revelada, es poderosa. Algunos estudiosos y místicos judíos creen que el arca aún está allí, protegida, y que será revelada solo en la era mesiánica, cuando el tercer templo sea construido. Sin embargo, esta teoría enfrenta obstáculos significativos. El área del monte del templo es uno de los lugares más sagrados y políticamente sensibles del mundo, actualmente albergando el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Cualquier intento de excavación arqueológica a gran escala bajo el monte del templo es extremadamente difícil
si no imposible, debido a las tensiones religiosas y políticas. Además, siglos de construcciones, destrucciones y reconstrucciones en el área pueden haber obliterado cualquier cámara secreta o tornado su acceso impracticable. A pesar de ello, la creencia de que el arca reposa bajo la ciudad santa persiste, un secreto guardado por las piedras antiguas de Jerusalén, esperando quizás un milagro para ser traído a la luz. Lejos de las intrigas subterráneas de Jerusalén, una de las tradiciones más antiguas, detalladas y vigorosamente defendidas sobre el paradero del Arca de la Alianza, nos lleva al corazón de África, más específicamente a Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo afirma ser la guardiana del Arca de la Alianza desde hace casi 3 milenios, una alegación que forma la espina dorsal de su identidad nacional y religiosa. La base de esta tradición reside en el Kebra Nagast, la gloria de los reyes, una épica nacional etíope del siglo XIV que narra la historia de la reina de Saba, llamada Maqueda en la tradición etíope, y su visita al rey Salomón en Jerusalén. Según el Kebra Nagast, Maqueda y Salomón tuvieron un hijo, Menelik I, que se convirtió en el primer emperador de Etiopía. Años más tarde, Menelik habría viajado a Jerusalén para visitar a su padre. Al regresar a Etiopía, se habría llevado consigo el Arca de la Alianza, cambiando la original por una réplica sin que Salomón se diera cuenta, o, según algunas versiones, con la ayuda de ángeles o de sacerdotes israelitas, descontentos que veían crecer la idolatría en Israel. La tradición etíope sostiene que el arca fue llevada primero a la isla Elefantina, en Egipto, donde existía una colonia judía, y luego, a través de un largo viaje por el Nilo y por tierra, llegó a Etiopía, encontrando refugio en varios lugares sagrados antes de ser finalmente instalada en la ciudad de Aksum, el centro de un poderoso imperio antiguo. Allí, permanecería guardada en una capilla especial dentro del complejo de la iglesia de Santa María de Sion. La creencia está tan arraigada que cada iglesia etíope posee una réplica del arca, llamada Tabot, que es consagrada y mantenida en el Santo de los Santos de la iglesia, simbolizando la presencia del arca original en Aksum. Solo un único monje guardián, nombrado para el cargo de por vida, tiene permiso para ver el arca en Aksum. Vive en reclusión y es responsable de su seguridad y de los rituales diarios. Ninguna otra persona, ni siquiera el líder de la iglesia etíope o el gobernante del país, puede contemplarla. Esta alegación ha sido objeto de intenso debate y escepticismo por parte de historiadores y teólogos occidentales. La falta de evidencias arqueológicas concretas o de menciones en textos no etíopes contemporáneos a la supuesta transferencia del arca son los principales argumentos contrarios. Sin embargo, la fe y la devoción del pueblo etíope al arca son innegables y profundamente conmovedoras. Escritores como Graham Hancock, en su libro El signo y el sello, investigaron esta tradición a fondo, trayéndola al conocimiento popular occidental y argumentando a favor de su plausibilidad. Sea cual fuere la verdad histórica, la tradición etíope ofrece una narrativa poderosa e ininterrumpida sobre la custodia del arca, transformando a Etiopía, a los ojos de muchos, en la guardiana secreta del mayor tesoro perdido de la Biblia. Mientras Jerusalén y Etiopía dominan las discusiones sobre el paradero del Arca de la Alianza, no son las únicas candidatas o explicaciones para su desaparición. A lo largo de los siglos, diversas otras teorías, algunas más plausibles que otras, han emergido, sugiriendo destinos alternativos para el sagrado artefacto. Estas teorías a menudo se basan en fragmentos de textos, leyendas locales
o simplemente en el intento de llenar el vacío dejado por el silencio bíblico. Una posibilidad directa, aunque dolorosa para muchos, es que el arca haya sido simplemente destruida durante el saqueo de Jerusalén por los babilonios en el 586 a.C. Aunque no figura entre los tesoros llevados por Nabucodonosor, esto no excluye la posibilidad de que haya sido desmontada por su oro o destruida como un acto de aniquilación simbólica del poder del Dios de Israel. Los babilonios eran conocidos por su brutalidad y por llevarse los dioses de las naciones conquistadas. La ausencia de mención podría indicar que para ellos, una vez despojada de su oro o rota, no tenía el mismo valor de propaganda que estatuas de dioses. Otra teoría sugiere que el arca fue llevada a Babilonia, pero no como un trofeo público. Podría haber sido un tesoro secreto del rey Nabucodonosor, o quizás los judíos exiliados en Babilonia, como el profeta Ezequiel, tuvieran algún conocimiento de su paradero o destino. Sin embargo, no hay evidencias textuales babilonias que mencionen el arca, lo que debilita esta hipótesis, a menos que se haya mantenido en extremo secreto. Egipto también figura en algunas especulaciones. El libro de Primeros Reyes menciona que el faraón Sisac, identificado por algunos como Sheshonq Pimoro, invadió Judá y Jerusalén durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón, alrededor del 925 a.C., y saqueó los tesoros del templo y del palacio real. Aunque este evento ocurrió siglos antes de la destrucción final del templo, algunos se preguntan si el arca podría haber sido llevada u oculta en aquella época, o si sacerdotes leales la llevaron a Egipto en algún momento de crisis, quizás a la colonia judía en Elefantina, que poseía su propio templo. Existen también tradiciones menos conocidas que apuntan a lugares en Europa, como Irlanda, vinculada a leyendas sobre el profeta Jeremías y la piedra del destino, o incluso teorías que involucran a los caballeros templarios, quienes habrían descubierto el arca o su conocimiento durante las cruzadas y la habrían llevado a Europa. Estas teorías son generalmente consideradas más especulativas y con menos base histórica o textual sólida, pero demuestran el alcance global de la fascinación por el arca. Finalmente, está la interpretación teológica, ya mencionada en relación con Jeremías 3:16, de que el arca cumplió su propósito y fue retirada o reemplazada espiritualmente por la nueva alianza o por la presencia de Dios de una forma más universal, no más confinada a un objeto físico. En esta visión, la búsqueda del arca física sería infructuosa, pues su significado trascendente habría superado su existencia material. Cada una de estas teorías alternativas añade otra capa al complejo rompecabezas de la desaparición del arca, mostrando cómo su ausencia continúa resonando e inspirando narrativas diversas a través del tiempo y las culturas. La desaparición del Arca de la Alianza no relegó su legado al olvido. Por el contrario, la transformó en uno de los mayores enigmas arqueológicos y religiosos de la humanidad, alimentando una búsqueda que se extiende por siglos y continúa viva en la imaginación popular y en los esfuerzos de investigadores y aventureros modernos. La fascinación por el arca trascendió los círculos teológicos, infiltrándose en la cultura popular e inspirando innumerables narrativas de misterio y aventura. En el siglo XIX y principios del siglo XX, con el florecimiento de la arqueología bíblica, varios exploradores y arqueólogos occidentales se aventuraron en Oriente Medio con la esperanza de encontrar reliquias sagradas. Y el arca estaba en la cima de la lista de muchos. Figuras como Charles Warren realizaron excavaciones extensas en Jerusalén, mapeando túneles bajo el monte del templo, y aunque sus descubrimientos fueron significativos para la comprensión de la Jerusalén antigua, el arca permaneció elusiva,
Las tensiones políticas y religiosas en la región siempre han sido un obstáculo formidable, limitando el acceso a lugares cruciales. Más recientemente, investigadores como el ya mencionado Graham Hancock reavivaron el interés público con investigaciones detalladas sobre la tradición etíope. Otros, como el fallecido arqueólogo aficionado Ron Wyatt, hicieron afirmaciones controvertidas sobre haber encontrado el arca en una cámara secreta cerca del Gólgota. Afirmaciones estas que carecen de cualquier evidencia científica y son ampliamente desacreditadas por la comunidad arqueológica, pero que aún así encuentran eco entre algunos grupos. Sin embargo, es innegable el impacto del arca en la cultura popular. La película En busca del arca perdida, Indiana Jones, de 1981, catapultó el arca al imaginario global, retratándola como un artefacto de poder inconmensurable, capaz de aniquilar ejércitos. Aunque ficticia, la película capturó la esencia del misterio y del temor que el arca siempre inspiró e introdujo el tema a una nueva generación. Libros, documentales, juegos y otras formas de medios continúan explorando el enigma del arca, cada uno añadiendo su propia capa de especulación y fascinación. ¿Por qué persisten con tanta intensidad esta búsqueda y esta fascinación? Quizás sea el anhelo humano por conectarse con lo divino de forma tangible. Quizás sea la atracción por lo desconocido, por el poder de un objeto que desafía la comprensión científica. O tal vez sea la esperanza de que el redescubrimiento del arca pudiera validar creencias antiguas, traer revelaciones espirituales o incluso, como algunos creen, desempeñar un papel en eventos proféticos futuros. Sea cual fuere la motivación, la sombra del arca de la alianza continúa cerniéndose sobre nosotros, un recordatorio de misterios antiguos que aún resisten nuestra comprensión y de una búsqueda que, para muchos, es tanto espiritual como arqueológica. Tras recorrer los senderos de la historia, la teología y la leyenda, la pregunta fundamental permanece: ¿dónde está el arca de la alianza hoy? La verdad es que, a pesar de siglos de búsqueda, teorías y fervorosa fe, nadie puede responder con certeza absoluta. El misterio de su paradero físico continúa siendo uno de los secretos mejor guardados de la historia, quizás para siempre fuera de nuestro alcance material. Y quizás esta incertidumbre sea parte de su legado duradero, pues, más allá del oro y la madera, más allá de los poderes milagrosos y del temor que inspiraba, el arca de la alianza era, en su esencia, un símbolo de la presencia de Dios, de su alianza con la humanidad, de su ley y de su misericordia. Mientras el objeto físico puede estar perdido, destruido u oculto, el significado que portaba trasciende su materialidad. Para la fe judía, la esperanza de su revelación futura está ligada a la era mesiánica. Para el cristianismo, la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento reinterpreta el arca y el tabernáculo a la luz de Jesucristo, quien es visto como el mediador de una nueva y superior alianza, y cuya presencia es prometida a los fieles de una forma que no depende de un lugar u objeto físico. El verdadero tesoro del arca, entonces, puede no residir en su descubrimiento arqueológico, sino en la continua exploración de su significado espiritual. Nos recuerda la búsqueda humana de lo sagrado, la complejidad de la relación entre lo divino y lo humano, y el poder duradero de los símbolos para moldear la fe y la cultura. El misterio que la envuelve nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, de la historia y de lo que realmente consideramos sagrado. Quizás el arca perdida cumpla
Un propósito al permanecer así, desafiándonos a buscar la presencia divina, no en artefactos antiguos, por más venerables que sean, sino dentro de nosotros mismos y en la relación con el prójimo. El viaje para desentrañar los misterios de la Biblia es interminable y el Arca de la Alianza es, sin duda, uno de sus capítulos más cautivadores. ¿Qué piensas tú? ¿Qué teoría sobre el destino del arca te parece más convincente? ¿Crees que aún existe y será encontrada algún día? Comparte tu opinión, tus teorías y tus reflexiones en los comentarios abajo. Pero ahora, la palabra más importante es la tuya. Esta conversación no termina aquí, apenas comienza. Después de todo lo que hemos explorado juntos, ¿qué teoría sobre el destino final del arca resuena más contigo? ¿Crees que algún día este enigma será resuelto? Queremos leer tu perspectiva en los comentarios, y esto es crucial para nosotros. ¿Qué otro misterio de la Biblia te quita el sueño? ¿Qué enigma te gustaría que investigáramos a fondo en nuestro próximo episodio? Tus ideas y sugerencias son el mapa que guía nuestras futuras exploraciones en misterios de la Biblia. Compártelas abajo. Si este viaje a través de la historia, la fe y el misterio te ha parecido valioso e intrigante, te agradeceríamos infinitamente que nos apoyaras con un like. Ayuda a que estas historias lleguen a más buscadores de la verdad. Y si conoces a alguien que se apasione por estos temas tanto como nosotros, no dudes en compartir este video.